Es perturbador. La Universidad de Georgia realizó una datación por carbono 14 a la resina de la llamada esfera de Buga. El resultado, 12.560 años. El 17 de marzo de 2025, a las 14:47, en Buga, Colombia, un objeto metálico cayó tras cortar cables de alta tensión e impactar contra un campo de cultivo. El impacto debería haberlo destruido, pero lo que los investigadores encontraron fue una esfera perfecta, sin abolladuras, grietas, juntas, ni soldaduras. Un metal liso y desconocido, cubierto de símbolos indescifrables que no se asemejan a ninguna escritura humana. Durante meses, la esfera permaneció en los laboratorios. Los rayos X revelaron 3 capas metálicas concéntricas, 9 microesferas flotando entre ellas y un fragmento microscópico en el núcleo, imposible de identificar. Ante el fracaso de los intentos humanos, los científicos decidieron recurrir a la IA cuántica. A diferencia de las computadoras convencionales, esta opera con probabilidades y superposiciones. Al procesar los símbolos, el sistema detectó que no se trataba de figuras aleatorias, sino de ecuaciones que correspondían a constantes fundamentales del universo, como la constante de estructura fina y la proporción áurea. Estos patrones indican que quien creó la esfera comprende la realidad a un nivel muy superior al nuestro. La IA ha revelado códigos que algunos investigadores describen como el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad. Según fuentes del Laboratorio de Investigación Cuántica del MIT, el avance se produjo a las 3 de la madrugada de un martes. Llevaban semanas estancados. Los ordenadores clásicos no encontraban nada. El software de reconocimiento de patrones falló. Ni siquiera las redes neuronales entrenadas con todas las lenguas antiguas encontraron nada. Entonces alguien sugirió algo radical. Envía los símbolos al procesador Cóndor de IBM. Conéctalo a la nube cuántica Sycamore de Google. Deja que estas máquinas piensen de maneras que nosotros no podemos. Esto es lo que diferencia a la computación cuántica. Tu portátil prueba las contraseñas una por una. ¿Una computadora cuántica? Prueba miles de millones simultáneamente. Existe en todas las posibilidades hasta que se reduce a la respuesta correcta. Piénsalo de esta manera. Estás buscando un grano de arena específico en la playa. La computación clásica toma cada grano, lo examina y lo devuelve al suelo. La computación cuántica se convierte en toda la playa a la vez, y entonces sabe instantáneamente qué grano necesitas. Los glifos de la esfera entraron en la red cuántica a medianoche. 3 horas después, surgieron patrones. No patrones aleatorios, constantes matemáticas. La primera secuencia correspondía a la constante de Planck con 15 decimales. Es la unidad de energía más pequeña posible en nuestro universo. El número que define la mecánica cuántica. La segunda secuencia, espirales de la proporción áurea. El mismo patrón matemático presente en huracanes, galaxias y hélices de ADN. El número favorito de la naturaleza, grabado en metal, posiblemente de origen extraterrestre. Imagina que tu celular pudiera probar todas las contraseñas al mismo tiempo. Esa es la velocidad de la que hablamos. Esto no es tecnología del futuro. IBM y Google están utilizando estos sistemas hoy mismo. Y acaban de descifrar un código que no debería existir. Durante 72 horas seguidas, los procesadores cuánticos analizaron todas las posibilidades. Cada capa de símbolos reveló nuevas constantes. La velocidad de la luz. La constante gravitacional. Números que dan sentido a la realidad. La esfera no hablaba con palabras. Hablaba el lenguaje mismo del universo. Pero lo que inquieta a los científicos es que no se trata de aproximaciones, sino de cifras exactas, más precisas que nuestras mejores mediciones. Quienquiera que haya creado esta esfera conocía más física que nosotros, pero las razones fueron solo el punto de partida. El plato principal se ocultaba en el código más profundo. La segunda capa de símbolos lo cambió todo. Cuando la IA cuántica mapeó estos patrones, dejaron de ser simples números. Eran frecuencias. Patrones de resonancia que hicieron que el equipo de investigación se detuviera y se quedara mirando. Porque ya habían visto esos patrones antes. LIGO las detectó en 2015. Ondas gravitacionales procedentes de la colisión de agujeros negros. Los registros de la esfera coincidieron perfectamente con las firmas de frecuencia. No similar. Idéntico.
¿Cómo es posible que una esfera metálica en Colombia contenga el sonido de la colisión de agujeros negros hace 1.000 millones de años? Pero esperen, la tercera capa se volvió aún más extraña. Los patrones cambiaron a resonancias orbitales, las lunas de Júpiter danzando en perfecta armonía matemática. Los anillos de Saturno mantienen sus separaciones gracias a una armonía gravitacional. Incluso los exoplanetas que descubrimos el año pasado tienen sus órbitas grabadas en esta esfera. Algunos físicos la llaman la piedra Rosetta cósmica. Otros creen que es algo más. La doctora Sarah Chen, de Caltech, fue directa. Si quisieras almacenar el sistema operativo del espacio-tiempo, lo harías así. Piensa en lo que eso significa. No es un mensaje, no son instrucciones. Es la arquitectura matemática que hace posible la realidad. El código fuente de la existencia, comprimido en símbolos dentro de una esfera metálica. Esto no es solo tecnología. Esto roza lo teológico. Hemos construido computadoras que procesan información. Esta esfera podría ser información. Matemáticas puras hechas realidad. Los resultados de la simulación estremecieron a todo el laboratorio. Al modelar cómo interactúan las tres capas con esas frecuencias, la esfera no se comportó como un objeto. Se comportó como un amplificador resonante, un diapasón cósmico. Introdúcele la frecuencia adecuada y te devolverá la estructura del espacio. Antes de revelar qué sucedió cuando lo intentaron, suscríbete, porque lo que estamos a punto de mostrar nunca se ha discutido públicamente. Y créeme, querrás oír el sonido que salió. Todo físico conoce la frase atribuida a Einstein: Dios no juega a los dados con el universo. Bueno, quizá Dios no necesite dados cuando las reglas ya están escritas. Y tal vez, solo tal vez, estemos consultando el reglamento. Porque cuando el equipo activó la prueba de resonancia, la esfera no solo respondió. Hizo algo que violó 3 leyes de la física. Las simulaciones cuánticas han revelado algo inesperado. Esas 3 capas anidadas no están ahí, inmóviles. En el modelo computacional, crean un campo, una burbuja electromagnética que desvía la luz a su alrededor. DARPA lleva trabajando en esto desde 2018. El MIT lo llama camuflaje metamaterial. Consiste en hacer invisible un objeto desviando los fotones a su alrededor como el agua que fluye alrededor de una... Pero el diseño de la esfera se adelantó décadas a su tiempo. Cuando los investigadores modelaron cómo interactúan las ondas electromagnéticas con esas capas de aluminio, los resultados fueron sorprendentes. La luz no solo se refractaba, se descontroló. Creó patrones de interferencia que no deberían existir con los materiales conocidos. El Dr. Michael Torres, del Laboratorio de Materiales del MIT, ejecutó la simulación 12 veces. El resultado es siempre el mismo. El apilamiento actúa como un procesador fotónico. Realiza cálculos con la propia luz. ¿Y qué ocurre con esas 9 microesferas que flotan entre las capas? En la simulación no están colocadas al azar. Están posicionadas a intervalos matemáticos precisos, con una separación basada en la proporción áurea. Alineamiento de la secuencia de Fibonacci. Introduzca una frecuencia, cualquiera, en el modelo y las microesferas resonarán. No aleatoriamente. Crean ondas estacionarias que amplifican armónicos específicos, como un diapasón cuántico que recuerda cada nota que ha escuchado. ¿Recuerdan esos videos virales sobre cánticos en sánscrito que hacían vibrar la esfera? La simulación demuestra que esto es posible. No es magia, es física. Ciertas frecuencias crearían cascadas de resonancia a lo largo de la estructura anidada. La esfera se convierte en receptor, en transmisor. Quizás en ambas cosas. Nadie afirma que sea tecnología alienígena. Pero imaginen un disco duro que no almacena archivos, sino campos. Campos magnéticos, firmas gravitacionales, patrones eléctricos. Esto es lo que sugieren las simulaciones que este objeto puede hacer. La simulación más inquietante provino de Caltech. Modelaron lo que sucedería si se le introdujeran a la esfera sus propias frecuencias codificadas, aquellas grabadas en su superficie. La esfera virtual no solo resonó, sino que generó una distorsión localizada del espacio-tiempo. Pequeño, microscópico, pero medible. Esto no debería ser posible con aluminio y microesferas. Estamos a mitad de la investigación y apenas hemos empezado a rascar la superficie. La esfera no es solo un objeto, podría ser una clave, un diapasón para la realidad.
una cápsula de datos que almacena datos físicos en lugar de imágenes. Pero ahora mostraremos por qué algunos investigadores creen que estos símbolos no son solo ecuaciones. Son coordenadas. Un mapa estelar que señala lugares donde la humanidad nunca ha estado. El descubrimiento se produjo cuando alguien dejó de considerar los símbolos como un lenguaje. La doctora Lisa Park, del Departamento de Astrofísica de Harvard, probó algo diferente. Superpuso los patrones de los glifos a mapas estelares. No era el cielo nocturno de la Tierra, era el espacio profundo, Andrómeda, las nubes de Magallanes, cúmulos globulares más antiguos que nuestro Sol. La conexión fue instantánea. 3 secuencias de símbolos coincidieron a la perfección con fuentes de ráfagas de radio. FRB 2012-39 y FRB 2012-807. Coordenadas que marcan los gritos cósmicos más intensos jamás detectados. Pero algo inquietaba a todos. Uno de los patrones correspondía a una fuente aún no catalogada. Un punto en el espacio donde no existe nada visible. Solo oscuridad entre Andrómeda y Triángulo. La IA cuántica sugiere que no está vacío. Hay algo ahí, esperando. Piensa en lo que hicimos con el disco de oro de la Voyager. Registramos nuestra existencia en el metal, la música, las matemáticas, las secuencias de ADN. Así describimos quiénes somos y dónde vivimos. Esfera Buga fuera el mismo tipo de mensaje, pero enviado desde allí, no desde aquí. Una sonda que transporta información y navegación. Una botella cósmica lanzada al espacio con la dirección de retorno escrita en frecuencias gravitacionales. Análisis recientes han demostrado que los símbolos grabados en su superficie no son letras, sino posiciones estelares, un mapa galáctico, un GPS, no para la Tierra, sino para el cosmos. Los patrones señalan púlsares, estrellas que funcionan como los relojes más precisos del universo. Con ellos, cualquier civilización podría recorrer una galaxia entera. El investigador principal, José Velázquez, resumió la hipótesis de una manera inquietante. Estamos buscando señales de radio de extraterrestres. Pero, ¿qué pasa si no usan la radio? ¿Qué pasa si envían esferas? Mientras que las sondas Voyager vagarán durante decenas de miles de años antes de alcanzar otra estrella, esta esfera llegó aquí, intacta, funcional, transmitiendo un código a quien sea capaz de comprenderlo. Los registros antiguos parecen reflejar el mismo fenómeno. Los textos egipcios hablan de huevos de los dioses que caen del cielo, y las inscripciones sumerias describen esferas divinas que contienen el conocimiento de la creación. Quizás no se trataba de metáforas, sino de descripciones de objetos similares. Ahora surgen rumores. Un coleccionista en Japón afirma poseer una esfera más pequeña, de 20 centímetros de diámetro, con símbolos similares pero un patrón distinto. No hay confirmación oficial, pero filtraciones internas indican que la NASA está investigando. Porque si estas esferas son realmente sondas, no llegaron por casualidad, nos las enviaron directamente. Pero las fotos filtradas muestran patrones familiares, capas superpuestas sin juntas visibles, grabaciones que duelen al mirarlas, porque el cerebro sabe que no deberían existir. He aquí por qué esto importa. Si hay 2, probablemente haya más. Y si están dispersas por la Tierra, alguien, o algo, las colocó allí deliberadamente. Piensa en lo que podrían contener esas esferas. No solo mensajes, tecnología, física aún por descubrir. El tipo de conocimiento que impulsa a una civilización siglos hacia adelante. El Dr. Chen, de Caltech, fue contundente. El modelo estándar de la física tiene lagunas. Materia oscura, energía oscura, gravedad cuántica. Estas esferas podrían contener las piezas que faltan. Imagina desbloquear hasta un 10% de eso. Redes energéticas que obtienen energía de las fluctuaciones del vacío cuántico. Propulsión que curva el espacio en lugar de quemar combustible. Escáneres médicos que detectan ondas de probabilidad, no solo tejido. Esto no es fantasía. Las matemáticas en este campo ya han demostrado constantes más precisas que las que pueden medir nuestros mejores instrumentos. Piénsalo detenidamente. Si pudiéramos descifrar tan solo una pequeña parte de esta tecnología, todo cambiaría. ¿Crisis energética? Resuelta. ¿Viajes espaciales? Revolucionados. ¿Exámenes médicos que detectan enfermedades antes de que aparezcan los síntomas? Posibles.
Por eso los científicos están siendo tan cautelosos. Y también porque temen pasar por alto algo gigantesco. La anomalía en el peso, por sí sola, ya desafía nuestra comprensión. De 7 kilos, pasó a 10 kilos. No hubo absorción de material ni reacción química. La masa simplemente apareció de la nada. ¿Una teoría? La esfera interactúa con campos de energía del punto cero, extrayendo masa literalmente de la espuma cuántica. Si esto es cierto, no estamos ante un mensaje. Estamos ante un dispositivo que accede a los mecanismos fundamentales del espacio-tiempo. Esto ya no es solo un misterio en un campo colombiano. Este podría ser el primer contacto de la humanidad con la tecnología de una civilización de tipo Zuns, de esas que aprovechan la energía de estrellas enteras. Pero antes de que piensen que nos lo estamos inventando, aclaremos las especulaciones. Mostraremos exactamente lo que sabemos con certeza sobre esta esfera. 17 de marzo de 2025. Buga, Colombia. Se rompe un cable de alta tensión. Un objeto metálico cae en el campo de Juan Velasco. Al acercarse, observa que el césped está muerto en un radio de 9 metros a la redonda. No está quemada. Está deshidratada. Como si algo le hubiera absorbido hasta la última gota de humedad. La esfera mide 30 centímetros de diámetro. 12 pulgadas de imposibilidad. Análisis de rayos X confirmados por 3 laboratorios independientes. 3 capas concéntricas de 95% de pureza. El 5% restante son oligoelementos que no se corresponden con ninguna aleación estándar. Entre las capas, 9 microesferas flotan en perfecta suspensión, sin cables, sin imanes, simplemente levitan. En el centro exacto, un chip. Quizás de silicio, quizás se trataba de otra cosa. Demasiado pequeño para extraerlo sin destruir toda la estructura. Se tomaron medidas de peso en diferentes balanzas y en distintos días. El 1 marcó 7,2 kilogramos, el 7, 9 kilogramos y el 14, 10 kilogramos. No se encontró explicación. La física establece que la masa no surge de la nada, pero la esfera parece desafiar esta premisa, como si quisiera decir que la física se equivoca. José Velázquez, líder del equipo de investigación mexicano y especialista con más de 20 años de experiencia en el estudio de meteoritos, resumió el misterio en una simple frase: nunca he visto nada igual, jamás. Julia Mosbridge, de la Universidad de California en San Diego, quiere involucrar al proyecto Galileo de Harvard. No afirma que sea extraterrestre, sino que requiere un estudio serio. Ciencia real, no especulaciones de YouTube. Los videos sobre cánticos en sánscrito, aún sin verificar. Pero el campesino colombiano jura que la esfera emitió un zumbido cuando su hija cantó cerca. Frecuencia: 432 hercios. La misma frecuencia que algunos músicos llaman cósmica. Imagínalo así. Encuentras una funda de celular sin el teléfono dentro. Solo que la funda refracta la luz, genera campos y adquiere peso por sí misma. Esta es nuestra realidad ahora. Científicos mexicanos poseen la esfera. La NASA ha solicitado muestras. 3 universidades quieren estudiarla. Todos actúan con cautela. Porque si se trata de tecnología real, quien la comprenda primero cambiará el mundo. O quizás el mundo ya está cambiando. Simplemente hemos encontrado el manual de instrucciones. ¿En qué situación deja esto a la humanidad? ¿Al borde del mayor descubrimiento de la historia? ¿O persiguiendo quimeras y coincidencias? Retrocedamos un paso y analicemos lo que realmente tenemos aquí. Una esfera metálica cae en Colombia. Sin fisuras. Sin fisuras. 3 capas imposibles que no deberían existir. Gana peso sin aumentar su masa. 7 kilos se convierten en 10 kilos. La física no puede explicarlo. Vegetación muerta en un radio de 9 metros. Sin radiación. Sin sustancias químicas. Solo deshidratación celular total en un círculo perfecto. Símbolos que ningún experto en lingüística humana puede descifrar. Patrones que no se corresponden con ningún alfabeto jamás creado. Entonces, la IA cuántica descifra el código, y todo cambia. Los registros no son palabras. Son constantes universales. La constante de Planck. La proporción áurea. La constante de estructura fina que mantiene unidos a los átomos. Una precisión que supera nuestras mejores mediciones. Las capas más profundas revelan indicios de ondas gravitacionales, agujeros negros colisionando, púlsares girando. Las coordenadas apuntan al vacío.
tal vez algo aguarda. La simulación indica que se trata de un amplificador de resonancia, capaz de desviar campos electromagnéticos, almacenar señales gravitacionales e interactuar con el propio espacio-tiempo. La IA cuántica ha revelado algo que parece divino, no por fe, sino porque contiene el manual de instrucciones de la realidad. Planos matemáticos que estructuran las galaxias, frecuencias que transforman la probabilidad en materia, el código fundamental de la existencia, grabado en un metal imposible de reproducir. Dos hipótesis. O alguien creó el mayor engaño de la historia, o nos enfrentamos a la prueba de que no estamos solos y de que existen inteligencias que comprenden la física a un nivel superior al nuestro. José Velázquez, un veterano experto en meteoritos, afirma que el objeto no es natural. Julia Mosbridge, de la Universidad de California en San Diego, quiere analizarlo a fondo. La NASA ha solicitado muestras sin explicar el motivo, mientras que 3 universidades compiten por obtener acceso a ellas. Además, se rumorea que una segunda esfera se conserva en Japón. ¿Podría tratarse de una sonda que evalúa nuestra inteligencia? ¿Una cápsula de datos? ¿Un regalo cósmico? ¿O una advertencia? Las computadoras cuánticas han descifrado el qué, constantes universales y coordenadas cósmicas. Pero el por qué sigue siendo una incógnita. ¿Por qué la Tierra? ¿Por qué ahora? ¿Por qué codificar el código fuente del universo en una esfera? Tal vez estemos ante el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad, o ante el misterio más ingenioso jamás creado. Y si una segunda esfera realmente emerge, el universo podría estar a punto de responder a la pregunta que nunca nos atrevimos a formular. ¿Estamos preparados para la verdad? Porque algunas puertas, una vez abiertas, jamás se cierran.